Bien, jóvenes, señoritas, muy buen día. Vamos a empezar la sesión preparada para hoy día. Buen día, Inge. Vamos a... Sí. Hola, buen día. Vamos a completar el capítulo que estamos viendo, que es sobre hidrología. Entonces, nos hemos dedicado en estas dos clases de la anterior semana y la clase de hoy. Vamos a completar la parte de principios básicos de la hidrología. Como ustedes saben, vamos a captar aguas de lluvia y para eso tenemos que saber cómo se comporta la lluvia en una cierta región, en este caso en la ciudad de La Paz. Teníamos el trabajito de las curvas de la lluvia, que son curvas como les he presentado, son funciones potenciales que va bajando y se forma como varios arquitos en la gráfica intensidad, duración, frecuencia. Bien, vamos entonces a lo preparado para el día de hoy, para completar precisamente la parte de la hidrología. Abrimos nuestro... Acá está. Bien. Entonces vamos a ver, para nuestro caso, principios de hidrología. El tercer tema, caudal producido por la precipitación. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es precisamente estimar el caudal que va a producir una lluvia, ¿se dan cuenta? Entonces, queremos saber cuánto va a producir una lluvia. Eso es lo que nos interesa. Veamos a ver. Recuerden ustedes la ecuación de las lluvias. La ecuación de lluvias que se presenta en la ciudad de La Paz es una ecuación de estas características. Son ecuaciones potenciales donde tenemos aquí estas constantes que se saca por el ajuste. Y viene a ser la intensidad de la precipitación en milímetros por hora. ¿Qué cantidad de lluvia cae por hora? Intensidad de la precipitación. P viene a ser el periodo de retorno. En algunos textos lo llaman F, frecuencia. No hay problema, representa el periodo de retorno, el tiempo en años en el que una lluvia va a volver a aparecer. Habíamos dicho que lluvias frecuentes aparecen cada año, cada 2 años, pero lluvias poco frecuentes aparecen después de 80, 90, 100 años. Hace 2 días ha llovido en Santa Cruz, ha inundado totalmente Santa Cruz, y esa lluvia se ha calculado que tenía un periodo de retorno de 90 años, 92 años. O sea, aparece muy rara vez esa lluvia. Por eso su periodo de retorno es elevado. Eso no llueve cada año, cada día. Eso llueve cada 100 años. ¿De acuerdo? A eso llamamos el periodo de retorno. Y T, el valor de T viene a ser la duración de la lluvia. En el caso del sistema pluvial, representa el tiempo en que se concentra todo el agua de una cierta región. ¿En qué tiempo se concentra el agua en un cierto punto? Bien, aquí está T. Y aquí tenemos la gráfica para periodos mayores o iguales a 5 años y para periodos menores a 5 años. Para tiempos de duración mayores o iguales a 5 minutos, igual acá, para tiempos de duración mayores a 5 minutos. Entonces, en nuestro caso, que vamos a diseñar un sistema pluvial de alcantarillado pluvial, tenemos que usar esta ecuación. ¿Por qué?
porque nuestro periodo de retorno para el diseño de alcantarillado pluvial es de 1 a 2 años. Moreno, voy a dormir con la puerta abierta. Pero sin embargo, ustedes tienen que realizar toda la representación gráfica. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces. Hijo, buenos días. Continuamos. Hijo, una preguntita, Vamos a la otra disculpe. representación. Este ejemplito lo hemos hecho. Dice, se quiere diseñar un colector pluvial en una urbanización. Hallar la intensidad de la lluvia para una duración de 20 minutos y un periodo de retorno de 2 años. Fíjense, la duración nos dice 20 minutos. ¿Cuándo se utiliza 20 minutos? Cuando tenemos terreno plano. Tarda el agua en llegar al punto. Entonces, por eso es 20 minutos. Cuando tenemos un terreno bastante inclinado, podemos adoptar 5 minutos. Periodo de retorno. El periodo de retorno es el tiempo en años en que vuelve a ocurrir la lluvia. Para diseño de sistemas pluviales usamos 2 años. ¿De acuerdo? Siempre, de 1 a 2 años. Tenemos entonces duración 20 minutos, periodo de retorno también que llaman frecuencia 2 años. Usamos la ecuación, la segunda ecuación y obtenemos 1463 milímetros por hora. Esa es la intensidad de lluvia que tenemos que esperar. Con esa intensidad de lluvia vamos a diseñar nuestro colector pluvial. Entonces simplemente es hallar la ecuación correspondiente, usar la ecuación correspondiente con los datos que nosotros tenemos que establecer. Ahora bien, hecho ese repasito, vamos a este análisis. Dice, la lluvia caída en una cierta región geográfica va a producir escorrentía. Esta escorrentía se agrupa en cursos de agua y van a alimentar los ríos. Entonces llueve y empieza a escurrir sobre la superficie, se van juntando y se van a producir los ríos, los aportes a los ríos. En sistemas de alcantarillado pluvial, la precipitación sobre la localidad generará escurrimiento en las vías y dentro de las viviendas. ¿De acuerdo? Se considerará áreas de aporte para este escurrimiento, que será conducido por el sistema de alcantarillado pluvial. Entonces, llueve en la población, toda esa agua que ha llovido tenemos que captarlo, ya sea el agua que cae dentro de las viviendas, como el agua que cae en las calles, en las avenidas, en las plazas. Tenemos que captar esas aguas que se van juntando, van escurriendo a lo largo de la superficie. Vean este concepto que es muy importante. Cuando nosotros queremos determinar cómo se va juntando el agua caída y convirtiéndose en río, tenemos que establecer la cuenca. Aquí tenemos un dibujito topográfico donde se representa una cuenca de lluvia. Entonces, cuando cae la lluvia, las aguas caídas en la cuenca van a ir a aportar hacia adentro. ¿No ve? Van a ir a aportar hacia adentro. Pero las aguas caídas fuera de la cuenca, entonces esas se van a ir a otro lado, hacia afuera. Esas no nos interesan. A nosotros nos interesan las aguas que caen dentro de la cuenca. Esas son las que van a generar la escorrentía, el escurrimiento y los ríos dentro de nuestra cuenca. Eso es de manera general. En el caso del alcantarillado pluvial, eso también va a ocurrir. Va a llover, se va a juntar las aguas caídas y se van a ir a las cunetas, se van a ir a las bocas de tormenta, y eso es lo que tenemos que captar. Entonces, fíjense, consideremos una cuenca de área A, el área de esta cuenca que sea A, todo el área de la cuenca es A. Donde se produce la lluvia, empieza a llover sobre esta cuenca. Una cierta altura de lluvia H. Entonces, ¿qué volumen ha precipitado? Es fácil, ¿no? Base por altura. Ese sería el volumen caído, el volumen precipitado. Base, área, por altura. Eso es todo el agua en volumen que ha caído en una cierta lluvia. Esto ocurre en un tiempo cualquiera. El caudal precipitado entonces será volumen en el tiempo.
Y el volumen que ya hemos visto es A por H, área por altura de agua, A por H. Agrupamos este H con este T y vamos a tener H sobre T por área, H sobre T por área. Pero H sobre T es la intensidad de precipitación. Por tanto, fíjense la ecuación como de manera tan sencilla lo hemos hallado. El caudal precipitado, el caudal que ha llovido, va a ser igual a la intensidad de precipitación por el área. Y el área es el área de la cuenca. De esa manera se calcula cuánto ha llovido en volumen y en el tiempo. Caudal, en unidades de caudal. Muy bien. Ha llovido eso. Acá está el caudal precipitado. Ha caído un cierto caudal en una superficie. Pero vean ustedes que una parte del caudal va a escurrir y otra parte va a infiltrar. Inclusive hay una pequeña parte que se va a evaporar, el sol va a calentar y va a empezar a evaporarse una pequeña parte. Pero eso lo vamos a despreciar. Entonces, a nosotros nos interesa qué caudal de agua caída va a escurrir y qué caudal va a infiltrarse. Entonces vean que este caudal precipitado se va a dividir en dos caudales. El caudal escurrido y el caudal infiltrado, despreciando el caudal evaporado. Por tanto, ese caudal que hemos calculado hace un momentito es igual a la suma de dos caudales, el escurrido y el infiltrado. ¿Cuál nos interesa? ¿Cuál vamos a captar? Este caudal vamos a captar, el que está escurriendo. Porque el infiltrado, se va a entrar dentro de la tierra, va a ir a nutrir el suelo y entonces se va a quedar ahí. Mientras que a nosotros nos interesa captar el caudal que va a escurrir por las calles, que va a escurrir por la superficie. Eso es lo que nos interesa captar. Por tanto, el caudal escurrido es parte del caudal precipitado, como lo hemos visto hace un momento. Es algo del caudal precipitado. Algo escurre, algo infiltra. Entre los dos sumados nos da el caudal precipitado. Ahora bien, el caudal escurrido es una parte del caudal precipitado. Por tanto, usaremos un coeficiente para saber cuánto es. ¿Se dan cuenta? Si nos dicen, por ejemplo, que el 80% escurre y el 20% infiltra, mi coeficiente será 0,8. El 0,8 del caudal precipitado escurre, el 80%. Si me dicen que la mitad escurre y la mitad infiltra, entonces mi valor de C será 0,5. La mitad va a escurrir y la otra mitad va a infiltrar. ¿De acuerdo? Entonces vean que esta ecuacióncita, utilizando este coeficiente, es muy importante para conocer qué caudal ha escurrido. Pero la cuestión ahora es determinar este coeficiente. Eso me indica cuánto del precipitado va a escurrir. El 20, el 30, el 50, el 100%. Eso es lo que necesitamos. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. La ecuación del caudal precipitado era I por A. Entonces los reemplazo. En vez de este caudal precipitado le pongo I por A. De tal manera que hemos llegado a encontrar una ecuación del caudal que va a escurrir debido a la lluvia. C y A. Fácil de recordar. CIA. La ecuación del caudal escurrido sería la CIA. C y A. Donde C es el coeficiente de escurrimiento. ¿Cuánto escurre del caído? La mitad, 20%, 30%, 60%. Eso me indica el coeficiente de escurrimiento. Y la intensidad de precipitación en milímetros por hora. Y A, el área en hectáreas. Hemos logrado entonces, de manera muy sencillita, determinar la ecuación del caudal que va a escurrir. Ese es el caudal que nosotros vamos a captar. Y lo vamos a llevar al colector pluvial. ¿Cuánto de agua caída va a empezar a escurrir sobre la superficie? Entonces, este es la famosa ecuación para poder hallar el caudal escurrido. Pero
fíjense que nos interesa conocer cómo voy a hallar C. Este es el problemita. ¿Cómo voy a hallar el coeficiente de escurrimiento? ¿O de qué dependerá el coeficiente de escurrimiento? Previamente, vamos a hacer un análisis dimensional y hemos encontrado la ecuación C y A, pero está en diferentes unidades. Entonces, previamente vamos a hacer un análisis de dimensiones, de unidades. Fíjense, el caudal escurrido hemos encontrado que es CIA, C y A. C no tiene unidades. I está en milímetros por hora. A está en hectáreas. Entonces hacemos las conversiones respectivas para que el caudal me dé en litros por segundo. La intensidad que está en milímetros por hora, 1 metro son 1000 milímetros para eliminar milímetro con milímetro. 1 hora, 3600 segundos para eliminar hora con hora. Por lo tanto, aquí me ha quedado en metros por segundo. La hectárea. 1 hectárea son 100 metros cuadrados. 100 al cuadrado, metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Hectárea con hectárea, lo eliminamos. Y el metro cuadrado, fíjense aquí, o mejor, este metro cuadrado vamos a eliminarlo con estas unidades. 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces aquí metro cúbico se va con metro cuadrado por metro. Metro cúbico. Entonces agrupamos estas dos, metro por metro cuadrado, metro cúbico, se va con este. Vean en qué nos ha quedado. Arriba en litros y abajo en segundos. Entonces, con este factor de conversión, agrupamos todas estas ecuaciones, esos valores, nos da 2,78. Esta sería la ecuación para hallar el caudal. Ya con factores de conversión. Y esto nos da en litros por segundo. Siempre y cuando el I esté en milímetros por hora y el A está en hectáreas. Esta es la ecuación que vamos a utilizar nosotros. La ecuación ya con la conversión, con este factorcito de conversión para que nos dé en litros por segundo. Bien, a esta se llama la ecuación racional. ¿De acuerdo? Se llama esta la ecuación racional. Esa es la que se utiliza para calcular el caudal escurrido. Ecuación racional. Algunos en otros países usan otra ecuación, o mejor dicho, usan otro factor, debido a las unidades que utilizan. Nosotros en nuestro país utilizamos el área en hectáreas y la precipitación en milímetros por hora. Entonces, para estas unidades, este sería nuestro factor, 2,78. En algún otro país usan otras unidades, que sería el área en kilómetros cuadrados, entonces nos va a cambiar un poco el factor de conversión. No se van a olvidar esta ecuación, 2,78 CIA para hallar el caudal escurrido. Bien, aquí está ya el resumen. Llamamos la ecuación racional. El caudal nos da en litros segundo, I tiene que estar en milímetros por hora, A tiene que estar en hectáreas y C, el coeficiente de escurrimiento. Entonces, ¿y cómo calculamos I? Con la ecuación, con la gráfica. ¿Cómo calculamos A? Tenemos que medir en el plano. ¿Qué área está? Como está a escala, determinamos el área. ¿Y cómo hallamos C? Ese es ahora nuestro problema. ¿Cómo hallamos el coeficiente de escurrimiento? El coeficiente de escurrimiento se halla en función del tipo de superficie. Ha sido medido y se ha tabulado. Si ustedes van a la norma boliviana, ahí nos dan 2 tablitas, donde nos indica cuánto es el coeficiente en función del tipo de superficie. Aquí se los he resumido al vivo. Fíjense en cubiertas, por ejemplo, en techos. ¿Cuánto va a escurrir? Del 70 al 95%, inclusive más, yo diría. Porque de un techo, llueve sobre un techo, casi todo va a escurrir. Algo va a quedar mojando el techo, ¿se dan cuenta? Entonces, una gran parte escurre, el 95%, por tanto, el coeficiente va a ser 0,95. Ahora, si es un techo poroso, si es un techo que mantiene agua, 0,7.
En lugares pavimentados, ¿cuánto va a escurrir? La mitad casi escurre y la mitad infiltra. Entonces, esto me indica cuánto del agua caída está escurriendo. Ahí tenemos empedrados, enripiados, tierra, en vegetación, fíjense en vegetación. ¿Cuánto va a escurrir? Muy poquito escurre, del 10 al 20%. Más es lo que se entra al suelo, porque es vegetación, entonces es tierra suelta, el agua va a infiltrarse, bastante se infiltra y lo que deja escurrir es muy poquito, del 10 al 20%. De acá tomamos entonces nosotros los coeficientes de escurrimiento en función del tipo de superficie. Ah, pero ojo, no toda la ciudad va a ser cubierta, no toda la ciudad va a ser pavimento o empedrado, entonces hay parte de pavimento, hay parte de empedrado en la ciudad. Entonces, las ciudades no tienen un solo coeficiente de escurrimiento. Por tanto, ¿qué hago en ese caso? Donde tengo un sector con cubiertas, otro sector con terrenos baldíos, otro sector que está enripiado, hay parques, jardines que tiene vegetación. Entonces, si tenemos diferentes tipos de superficie, sacamos un promedio del coeficiente. ¿De acuerdo? Así se saca el promedio del coeficiente. No es un promedio simple, no es sumar y dividir entre el número de datos. Para eso aplicamos estadística, que ustedes ya han llevado. Sacamos la media ponderada. Esta es la ecuación de media ponderada. Dice, cuando la región geográfica tiene diferentes tipos de superficie, se debe determinar un coeficiente medio ponderado. El coeficiente medio será entonces la sumatoria de cada área por su coeficiente sobre la sumatoria de las áreas. Esta ecuación la han debido usar bastante en estadística, pero vamos a hacer un ejemplito. Aquí va el ejemplo para sacar una media ponderada. Ejemplo, dice. En una cuenca de 80 hectáreas, llueve con una intensidad de 20 milímetros. Entonces aquí tenemos el área y aquí tenemos la intensidad. ¿Cómo hemos sacado la intensidad? Con la ecuación de la lluvia. Para eso nos sirve la ecuación de la lluvia, para sacar la intensidad. Estimar, dice, el caudal escurrido. Hallar el caudal escurrido. Si se tiene la siguiente distribución de superficie. Entonces, en esa cuenquita hemos visto desde el punto de vista topográfico que cubiertas es el 20%. Pavimentos, 30%. Empedrados, 40%. Entonces, es una ciudad, un sector que tiene más empedrado. Y en jardines tiene 10% del total. Total, 100%. Así está distribuido el 100% del área total. Nuestra área total, 80 hectáreas. Así está distribuido. Entonces adoptamos los coeficientes para cada uno, un coeficiente representativo. Estamos adoptando los valores medios. En cubiertas me dice del 75 o del 70 al 95%. Adoptaremos el medio, 0,82 como coeficiente de escurrimiento. Estamos suponiendo que el 82% va a escurrir cuando el agua cae en cubiertas. En pavimentos tomaremos el 45%. ¿De dónde salen esos valores? De la tablita, ¿no? De esta tablita. Pavimentos de 0,4 a 0,5. Tomaré el medio, 0,45. Empedrados, 0,33. Jardines, 0,12. Listo. Esa es la superficie en porcentaje y su coeficiente de escurrimiento. Multiplico 20 por 0,82 me da igual a 16.4, la multiplicación. Listo. Lo propio, 30 por 0,45, 13,5. 40 por 0,33, 13,2. 10 por 0,12, 1,2. Hacemos la suma y nos da 44.3. La tabla estadística. Siempre hay que elaborar la tablita estadística.
El área puede estar en porcentaje o puede estar en hectáreas, no hay problema. Pueden trabajar ustedes en porcentaje o pueden trabajar en hectáreas. La ecuación de la media ponderada nos dice el coeficiente C promedio es la sumatoria de A por C sobre sumatoria de A. Si nos vamos a la tablita, la sumatoria, aquí está la sumatoria, es toda la sumatoria de todo esto. ¿Cuánto me da? 44,3. Sumatoria de áreas, 100. 44,3 entre 100. 44,3 entre 100. Coeficiente promedio, 0,44,3. Ese es el valor representativo como coeficiente de escurrimiento para toda la superficie analizada. Ahora aplico mi ecuación racional. El caudal de escurrimiento, ya no lo hemos puesto aquí el E, caudal es 278 CIA. Entonces aquí ponemos el valor promedio, 0,44,3. La intensidad de precipitación que sacamos de las ecuaciones y el área que representa toda la superficie que aporta al escurrimiento. El caudal, esta ecuación ya está en litros por segundo y hay que respetar las unidades, ¿no? La intensidad en milímetros por hora y el área en hectáreas. 1970 litros por segundo que se ha almacenado. Ese es el caudal que va a escurrir por la cuenca. A ese caudal tenemos que captar. ¿De acuerdo? Este caudal tenemos que captar para que vaya a las cámaras de las esquinas, ¿no? Ese caudal. Y cada área va a producir un cierto caudal, se va a ir a la cámara, a la boca de tormenta, y de ahí va a entrar al colector. Y así vamos a ir captando aguas de todas las áreas de toda la localidad. Bien. Bien, jóvenes. Con esto habríamos acabado esta presentación. Es sencillito. Lo que siempre les recomendamos es que ustedes vayan repasando todo esto, ¿no? Acabamos esta sesión y les envío este capítulo. Como ya hemos acabado, les voy a enviar el texto más del capítulo que estamos desarrollando. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, buenos días. ¿Puede escucharme bien? Sí, adelante. Ok, ingeniero. Es respecto a lo que comenzó a explicar acerca de la intensidad de precipitación. Y como tenemos en la práctica, entonces, bueno, básicamente como hemos usado las dos fórmulas de acuerdo a lo que es como P tiene que ser mayor a 5 años y como el tiempo tiene que ser mayor o igual a 5 minutos, se usa la primera fórmula y lo de abajo igual tiene una... Entonces sí. Mi pregunta es como al principio, como dice, como la P es 2 años y el tiempo es de 2 minutos. Ahora, como las condiciones de la fórmula, como ninguno de los dos cumpliría. Y como ese valor ahí, entonces, ¿sería 0, ingeniero? Sí, 0, no lo consideran. En realidad no es 0, sino que no existe. ¿De acuerdo? No le ponen en la tabla ningún valor. ¿De acuerdo? Si no cumple la condición, no le ponen ningún valor. Porque no podemos ponerle 0, nos tendría que salir 0, ¿no ve? Como no nos sale nada, no se cumple, entonces lo dejan vacío la parte de la tablita. Y cuando se cumple, recién empiezan a llenar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, recalco entonces, no hay que ponerle 0. Si no cumple, lo dejan vacío. Porque si le ponen 0, eso va a ir a graficar.
y eso no es un punto real. Lo dejan vacío y solamente grafican los que tengan dato. Bien, jóvenes, nos vemos el día lunes, ¿no? Los lunes vamos a vernos otra vez, lunes como siempre, lunes, martes hacemos consultas en línea para la práctica y el jueves. Voy a subir esta exposición ahora mismo, voy a subir los apuntes de clases del capítulo de hidrología y voy a subir la práctica de esta semana. Entonces esperen, en unos 5 minutitos subo 3 documentos para nuestro trabajo de esta semana. Dicho esto, nos despedimos. Hasta la próxima. Ok, gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, chao. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Está peor la situación. Hasta luego, Inge. Chao.